Bendiciones, país. Como cada viernes, agradecido de Dios de que nos dé la oportunidad de estar un día más en sus hogares, acompañado del hermano Félix. Dios bendiga, pastor. Dios bendiga a todo ese público que nos ve desde sus hogares. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Aprovecho de inmediato para mandar un saludo muy especial a mi hermana Bienvenida Flores, que me reportó su sintonía allá en los Estados Unidos. Ella y su familia reciban bendiciones de parte de Dios. Y a mi pastor Estanislao López en la Iglesia Asamblea de Dios en Guanuma. Usted me le da un abracito ahí a Estanislao López, mi hermano pastor de la iglesia. Cuente con eso. La iglesia de Dios, la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios. Bendiciones, pastor. Hoy continuamos con la historia de José. Una historia para mí impactante porque ahí aprendemos a esperar en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, esperar el cumplimiento de lo que Dios ha declarado sobre nuestra vida. Y José es un ejemplo, o uno de los ejemplos más claros que se puede esperar pacientemente y que Dios todo cuanto promete lo cumple. Y ahí quedamos en el programa anterior, ya tocábamos la prisión de José. Y algo que me llama la atención es que tampoco fue un preso común. Aún estuvo preso, no era un preso común, puesto que el copero y el panadero lo encerraron en la misma celda que José. Eso te hace entender que José no era un preso común, estaba en una prisión en la casa del capitán Potifar, quien era que dirigía el ejército del reinado en ese entonces. Entonces, por los inconvenientes que sostuvieron tanto el copero como el panadero en la casa del rey, van a parar a esta cárcel. Pero fíjate que en Dios no hay casualidad. Así es. Agregando algo a lo que dice el pastor Frank, no era una simple cárcel. Se está hablando de la cárcel donde estaban los empleados del rey. Del rey. O sea, aún estando en la cárcel, o sea, aún en medio de la dificultad en la que nos encontremos, Dios va a adecuar todo para que esa dificultad que tenemos sea lo menos dañina posible. Hola. Y aún, añadiéndole algo más, argumentando en ese sentido, dice la Biblia que él llegó a ser jefe de la cárcel porque se ganó la confianza de las autoridades que custodiaban la cárcel. Y aún en la cárcel, él ejercía liderazgo. Es lo importante, la importancia que tiene serle fiel a Dios, porque donde quiera que nos encontremos, Dios va a destacar nuestro liderazgo. Dios va a hacerlo visible y solamente tenemos que seguirle siendo fiel a Dios. La semana pasada, pastor, teníamos como reflexión, ¿no?, el tema de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tomando en cuenta que hablamos de la promesa, hoy continuamos también con la promesa, pero ya en la parte en que se recibe, pastor. Eso es así, eso es así. El escenario estaba presto y cada situación que pasó en la vida de José era una enseñanza.
O sea, aprende a dirigir desde donde quiera que te encuentres. La Biblia establece que estamos llamados a ser cabeza. Así es. No cola. Y hablando con mi hermanita, y no me quiero salir mucho del tema, con mi hermana, me decía, fíjate que nosotros somos ovejas. Durante estamos congregándonos en una iglesia per se, tenemos el comportamiento como oveja, pero hay un momento en que tenemos que crecer y convertirnos en leones. Y esto lleva a cabo a veces una salida brusca, a veces situaciones un poquito poco entendibles, yo diría. Pero es precisamente porque nuestro caparazón comienza a abrir y debemos y comenzamos a transformarnos de oveja en leones. O sea, una congregación que solamente pastorea ovejas y que no hay una transformación está llamada a revisarse. O sea, hay un liderazgo que tiene que crecer. Y esto era lo que pasaba con José. Siendo bien jovencito, entra como pastor de ovejas. Y esto hacía que sus hermanos y todas las consecuencias que arrastraba destacarse por encima de sus hermanos, que era un problema, muy grande, lo llevan, fíjate, a ser vendido. Esto es retroalimentándonos, ¿no? Lo lleva a ser vendido. No obstante es vendido, cae en la casa del capitán y ahí también ejerce un liderazgo a tal punto que se le entrega todo. O sea, el capitán se desentiende, Potifar se desentiende de todo lo que era su medio de vida, su producción, y se le entrega a José, fruto de la calumnia, obvio, porque tenía que seguir creciendo. Y ya ahí, en la condición que tenía como José, que tenía en la casa de Potifar, había agotado todos los espacios y tenía que suceder cosas en su vida para poder seguir avanzando. Y fíjate, cae en la cárcel fruto de una calumnia y allí también se convierte en líder. Pero allí es donde el escenario se prepara para que él pueda llegar a la casa del rey a través de los sueños interpretados. Al panadero le dice, en un par de días te llaman y te van a eliminar, y al otro le dice, en 3 días te llaman, ¿no? Sí. Y te van a devolver tu posición. Lo van a restaurar. Van a devolver la posición que tenía en el reinado y van a creer aún más en ti. Esto de creer aún más en él hace como trae como consecuencia que el rey le preste atención cuando él le dice, yo conozco a alguien que interpreta. Ya José, me imagino que se había olvidado de estas 2 personas, pero también él, establece la Biblia, que se había olvidado. Porque de hecho José mandó un mensaje al rey con él. José aprovechó la coyuntura, ¿no? Y le dijo, cuando estés delante del rey, hazle mención de mí. O sea, este favor que he hecho contigo, esta gracia, busca la forma de devuélveme esto, favor. Pero él se le olvidó. Se le olvidó. Como es normal, por lo general casi siempre que una persona está en apuros, a veces se vale de ciertas muletas, ¿no? Que le ayudan a salir del problema. Pero promete mucho y luego que ya está en una posición más descansada, se le olvidan esas muletas que utilizó hasta que llega a su mente, ¿no? Una situación similar o parecida a la que estuvo transitando en ese momento, que fue precisamente lo que pasó con Faraón, que tuvo un sueño y como no había quien lo interpretara, entonces este copero dice, espérate, yo sé quién me interpretó el sueño, había olvidado, pero ahora lo recuerdo. Y de ahí es que pasan. No, y dice que Faraón había abordado a todos los sabios, los entendidos. Y aquellas personas que adivinaban los sueños e interpretaban. Y ya él había consultado a toda esta gente, pero ninguno le hubiese dado una respuesta satisfactoria. O sea, yo no sé si satisfactoria o algo que él quería escuchar, porque alguna respuesta se le dio. Pero él decía, no es esto, porque también tenía, a lo que podemos entender acá, tenía también cierto dominio. El faraón decía, no, es que no es esto lo que quieren decir. No se parece a lo que yo vi. No se parece a lo que yo vi en mi imagen. Es que el sueño era un poco complicado. O
se trataba de unas vacas flacas y otras vacas gordas. Y solamente, o sea, independientemente de la capacidad que tuvieran los entendidos de esa época, hay que entenderlo nosotros ahora, desde el punto de vista de que era un vehículo, un medio que Dios iba a utilizar para exaltar a José. Eso era todo. Yo no veo tanto, de si otro pudiera o no. A mí no me luce tanto la complicación en la interpretación, sino era el medio que se iba a utilizar para que José recibiera lo que ya se le había prometido. O sea, esto que Dios había declarado sobre él, que se cumpliera. Y el mecanismo era el sueño, porque 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y la vaca flaca se van a tragar las gordas. A las gordas. O sea, no es tan complicado. Entonces tiene el segundo sueño de las espigas. 7 espigas así. Robusta, llena de granos, paradita, algo bien hermoso. Y 7 espigas en el piso. O sea, seca. Pero dice que estas 7 espigas secas arropaban o sea, insistían en acabar con las 7 espigas que estaban así fuertes, que no es lo normal. No. Sin embargo, para José fue sencillo. No solamente plantear o revelar aquellos sueños. El misterio de los sueños. Aportar una posible solución al problema. Aportar la solución. Que no es solamente que tú me digas, bueno, pero el Señor dice que va a pasar tal o cual cosa. Ok, perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para enfrentar Cuando esa Dios situación? nos advierte sobre algo, debemos también escuchar la alternativa. Debemos saber qué va a pasar y cómo vamos a solucionar esto que Dios nos está enviando el mensaje. Porque yo digo, las revelaciones del cielo no son solamente revelar para preocuparte. O sea, porque a veces nos dice, bueno, pero el Señor nos revela que en nuestra vida van a surgir situaciones un poquito incómodas. Vas a tener un problema de economía terrible durante el primer año. Durante el año 2012, sobre ti vendrán situaciones económicas adversas. Esto lo aceptamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos plantea cuando nos revela esta cosa? Es prepararnos, es buscar alternativas de manera que podamos paliar. Y tenemos el ejemplo claro de José. Fíjate que revela que hay 7 años de abundancia. Así es. Pero hay 7 años de escasez. Y que estos 7 años de escasez van a ser terribles. Sin embargo, tenía una solución. Así es. Entonces vamos, en medio de estas profetizaciones que tenemos, de que cosas extrañas estarían pasando en nuestra vida, preguntarle a Dios, ¿cuál es la solución? Así es. Cabe destacar que José interpreta el sueño, para los que llevan apunte, allá en el libro de Génesis, capítulo 41. Es cuando él interpreta el sueño al faraón. En el Génesis capítulo 40, él interpreta el sueño al copero y al panadero que estaban junto con él en la cárcel. Pero ya de ahí, después de que él interpreta el sueño a faraón, o sea, él aprovechó la oportunidad que Dios le había dado. Ojo con esto, es importante estar atento a las oportunidades que Dios nos trae a nuestras vidas. Cuando él aprovecha esta oportunidad, pues entonces el gobernador, el faraón le dice, pero ¿y qué mejor persona que tú, con tanta sabiduría, para que estés administrando a este pueblo? Porque él le dejó un metamensaje a faraón. Él le dijo, faraón debe proveerse de una persona entendida, capaz de administrar los buenos recursos de los 7 años de abundancia, para que pueda haber una equitativa distribución en los 7 años de escasez. Entonces él se está diciendo, óyeme, yo tengo la sabiduría de Dios para interpretar el sueño. Y la gracia de Dios está demostrada, porque Potifar le da testimonio al rey de lo que le da testimonio. No, ese hombre cuando administraba mi casa todo iba bien.